Buenos días. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí hoy para hablar sobre un tema fundamental en el mundo actual, las nuevas visiones de la educación y cómo están transformando la manera en que preparamos a nuestros estudiantes para el futuro. Vivimos en una época de constantes cambios y la educación desempeña un papel fundamental en la preparación de las generaciones futuras para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten. En esta conferencia exploraremos las tendencias y enfoques educativos pedagógicos que han sido innovadores y que están revolucionando la enseñanza y el aprendizaje. El, el cambio en el paradigma educativo hacia un paradigma pedagógico de lo tradicional hacia en una era básicamente donde estamos en cambios acelerados y una creciente necesidad de preparar a nuestros estudiantes para un futuro que será muy diferente al pasado. Entonces, ¿cómo el paradigma educativo está evolucionando de la tradición hacia la innovación del paradigma pedagógico con un enfoque creativo generativo? Para esto es importante delimitar las acepciones de lo que entendemos por diferentes conceptos. Y básicamente pues vamos a ver la primera, que es definir lo que es educación y educare, en estos dos conceptos. Educare, que es poner en el ducto, y exducere, que es sacar o salir del ducto. ¿Sí? Estos dos términos se utilizan para describir dos enfoques diferentes en la educación. Entonces, educare, el término se relaciona con el concepto de educación en su sentido más amplio y tradicional y se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje en el que los educadores transmiten conocimientos, habilidades y valores a ellos. La educación implica, en el educare, implica guiar y cultivar a los estudiantes para que adquieran conocimientos y desarrollen sus capacidades intelectuales y morales. Exducere, en cambio, se utiliza para representar un enfoque educativo más orientado hacia sacar o extraer el conocimiento y las habilidades de los propios estudiantes. Este enfoque va a promover la idea de que los estudiantes son partícipes o participantes activos en su propio proceso de aprendizaje. Así es que los educadores facilitan y guían este proceso, pero la iniciativa y el compromiso del estudiante desempeñan un papel central. Ambos términos van a resaltar la importancia de la educación para hacer hincapié en diferentes aspectos. El educar se va a centrar en la enseñanza y la transmisión de conocimientos, mientras que exducere se enfatiza en el papel activo del estudiante en su propio aprendizaje. Ambos enfoques pueden ser complementarios y se utilizan en diferentes contextos educativos según sus objetivos y las metodologías pedagógicas. Por otro lado, tenemos los términos de modelo pedagógico y modelo educativo que se utilizan en el ámbito de la educación, pero se refieren a aspectos ligeramente diferentes entre ellos, ¿sí? Y en el proceso educativo. La diferencia es que el modelo pedagógico se refiere a un enfoque específico o una metodología de enseñanza que se utiliza para guiar el proceso de instrucción y aprendizaje. Y este modelo se centra en cómo se lleva a cabo la enseñanza y cómo se estructuran las actividades de aprendizaje. Ejemplos de modelos pedagógicos van a incluir el modo tradicional de enseñanza magistral, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, cooperativo, el aprendizaje en línea y muchos otros. Cada modelo pedagógico tiene sus propios principios, estrategias y técnicas de enseñanza. En cambio, el modelo educativo básicamente es en un marco más amplio, va a abarcar todos los aspectos de la educación, incluida la visión, los objetivos, los principios y las prácticas que definen un sistema o una institución educativo en su conjunto. Un modelo educativo entonces va a establecer la filosofía subyacente de la educación y guía la toma de decisiones en términos de currículo, evaluación, valores educativos y más. Así es que el modelo educativo es la estructura conceptual que rige a la institución educativa. Entonces hay que recordar aquí que mientras el modelo pedagógico se enfoca en cómo se enseña y cómo se aprende en un contexto específico, incluyendo el cómo enseñar o a aprender a diferenciar o aprender cómo aprende una persona por sí misma, el modelo educativo es más abarcador
y define la filosofía y los principios fundamentales que orientan la educación en una institución o sistema educativo en su conjunto. Ambos son componentes esenciales para el diseño y la implementación efectiva de un sistema educativo o un programa de estudio. Ahora, analizando la palabra pedagogía en sus raíces etimológicas, deriva hacia distintos significados. Desde el griego pes, que significa hijo, y paidos, que significa educar o enseñar, sin olvidar que en la Grecia antigua la intención básica era la formación del hombre, del ser humano y específicamente del varón. ¿Sí? Y la enseñanza se centraba en enseñar a ser del hombre un hombre libre. Eso era enseñar la virtud, que el niño ame la verdad y quiera o desea la belleza, en forma tal que si se define como pez, hijo o ser, y que conforma el genitivo básicamente de paidos, que es de hijo o de niño. Sin embargo, al separar en paidos la raíz pes, que es hijo y ser, y odos, que significa camino, y aj, que es conduzco, se traduce en la conducción del camino del ser humano. Esto es lo que significa, desde esta perspectiva, pedagogía. Entonces, además, pai viene de la raíz indoeuropea pou, que significa poco o pequeño. Dos es camino. Y agogía, conducir, del verbo agein, conducir, y de ago, de yo conduzco, viene de la raíz indoeuropea ag, y que es conducir, y del latín agere, que es llevar a cabo o mover adelante. Todas estas raíces y enlaces de lo que significa una palabra es que la pedagogía está asociada con el arte o la ciencia de enseñar. Los paidogogos, que viene aquí al final, que era el esclavo que llevaba y traía a los chicos a la escuela, por lo que el problema que generó la mala traducción del término es que se pensó que el pedagogo únicamente encontraba su campo de acción con los niños, cuando en realidad se refiere a un científico de la educación, y esto implica que su acción atañe a todos los niveles por los que los pedagogos que solo se dedican a trabajar con niños son niños con discapacidad, y para los niños normales, como ahora se conoce, para la escuela regular actual, esa es la diferencia. También esta diferenciación hace que se use la pedagogía para los niños y la andragogía para la educación de los adultos, pero en realidad pedagogía significa la conducción del camino del ser humano, de todas las edades. ¿Ok? Entonces, esa es una acotación muy importante que quería hacer sobre el término de pedagogía para poder ver hacia dónde vamos en este futuro, ¿no? Y tenemos 6 puntos básicos, los voy a tomar muy en general, porque básicamente, pues la reflexión sobre la educación tradicional nos va a permitir este enfoque en donde hay que destacar esas fortalezas y limitaciones para reconocer la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. En conclusión, entonces estamos en medio de un cambio significativo en el paradigma educativo, alejándonos de la tradición hacia la innovación. Este cambio se va a centrar en el aprendizaje activo, el desarrollo de habilidades críticas y creativas, la incorporación de la tecnología y sobre todo en poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Como educadores y defensores de la educación, es nuestra responsabilidad abrazar este cambio y preparar a nuestros estudiantes para un futuro en el que la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la creatividad sean esenciales. Juntos vamos a poder moldear un sistema educativo hacia un sistema pedagógico más efectivo y relevante para las generaciones futuras. En esta segunda parte, las habilidades del siglo XXI, más allá de la memorización, y no hay que satanizar la memorización, esto es muy importante, porque si nosotros no somos capaces de recordar qué hicimos ayer, bueno, pues ya tienes Alzheimer o tienes demencia senil o no sé. Entonces, la memorización también juega un papel importante en este aspecto. Entonces, vamos a identificar la identificación de habilidades claves para el siglo XXI. Esta es una parte crucial de la evaluación educativa. Vivimos en una era caracterizada por la rápida evolución tecnológica. También dicen que social, pero realmente no hay tal cambio. Realmente está yendo lento todavía. Entonces abordaremos la identificación de habilidades clave para el éxito del siglo XXI, destacando todas estas, como es el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación,
y cómo podemos fomentar estas habilidades en el aula. Y hay muchos ejemplos de cómo se puede hacer con el aula invertida y todos estos ejemplos, el método de caso, el estudio de casos, el método de proyectos, etcétera. En síntesis, el enfoque de las habilidades del siglo XXI es esencial para preparar a nuestros estudiantes para un mundo en constante evolución. Más allá de la memorización, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación van a ser componentes cruciales de una educación relevante, eh, relevante para poderla llevar a que sea efectiva, ¿sí? Entonces, como educadores tenemos esta gran responsabilidad de cultivar estas habilidades en nuestros estudiantes, proporcionándoles oportunidades para practicar y aplicar estas competencias en sus estudios y en su vida cotidiana. Entonces, estamos formando a la próxima generación de líderes y que van a solucionar los problemas a través de que estas habilidades van a ser sus herramientas para el futuro. En cuanto al aprendizaje en línea y tecnología educativa, con la pandemia, bueno, resultó que esta detonó, pero realmente el aprendizaje en línea viene trabajándose desde los finales de los 80, 90, principios de los 90. En mi caso particular, yo empecé a trabajar aquí en la Facultad de Educación en línea en los programas de maestría desde 1994 aproximadamente. Entonces ya tenemos 30 años en esto y bueno, se detona con la pandemia, ¿no? Pero realmente no es algo nuevo que esté ocurriendo. Plataformas de aprendizaje ya se llevan desde hace también 20 años aproximadamente, si no es que más. Entonces, todo esto nos va a llevar al fascinante mundo del aprendizaje en línea y la tecnología educativa. Así es que la tecnología ha transformado la forma en que accedemos a la información y cómo aprendemos, y es esencial comprender su creciente importancia en la educación. Abordaremos también las plataformas de aprendizaje en línea y los recursos digitales, así como beneficios y desafíos en el aprendizaje en línea. ¿Sí? Esto nos va a transformar la forma en que aprendemos y enseñamos, pero sobre todo enseñamos a aprender y aprender a aprender. La creciente importancia de la tecnología en la educación va a ofrecer una mayor accesibilidad, flexibilidad y variedad de opciones para los estudiantes, pero también plantea desafíos que debemos abordar. La integración efectiva de la tecnología en la educación tradicional puede ofrecer una experiencia de aprendizaje enriquecedora y preparar a los estudiantes para el mundo digital del siglo XXI. Así es que como educadores tenemos que superar estos desafíos y ver estas oportunidades para aprovechar al máximo la tecnología en beneficio de nuestros estudiantes. En cuanto al enfoque en la educación personalizada, también se reconoce la diversidad de los estudiantes, la inclusión, la transparencia y la adaptación de la enseñanza para satisfacer las necesidades individuales a través de casos de estudios, de programas de educación personalizados exitosos. Así es que la importancia de la educación personalizada como un enfoque pedagógico centrado en las necesidades individuales de los estudiantes, reconocer la diversidad de los estudiantes y adaptar la enseñanza para satisfacer sus necesidades específicas es esencial para brindar una educación efectiva y equitativa. Así es que examinamos aquí cómo la educación personalizada puede transformar la experiencia educativa presentada a través de casos de estudios, programas exitosos en este campo. ¿Sí? Así es que en síntesis es un enfoque esencial para abordar la diversidad de los estudiantes y satisfacer sus necesidades individuales. Ahora, en cuanto a la educación para la ciudadanía global, aquí exploramos la importancia de la educación para la ciudadanía global en un mundo cada vez más interconectado. La globalización y la interdependencia hacen que sea esencial preparar a nuestros estudiantes para ser ciudadanos del mundo con una responsabilidad compartida hacia los desafíos globales. Así es que abordamos la interconexión global y la responsabilidad compartida, el fomento de la conciencia cultural y la empatía y cómo podemos preparar a los estudiantes para ser ciudadanos del mundo. Aunque parezca contradictorio, ser un ciudadano del mundo actual dentro de nuestro contexto en el que vivimos y convivimos con quienes nos rodean en nuestra familia, amigos, trabajo y ciudad y además estar aquí, ¿no? En cualquier lugar del planeta. Entonces, esta parte es también fundamental en la educación para la ciudadanía global
para preparar a nuestros alumnos en un mundo interconectado y global. Por último, el rol de los educadores en la transformación educativa. Aquí es la importancia de los educadores como agentes de cambio, la formación y el desarrollo profesional continuo, cómo inspirar a los estudiantes a ser aprendices de por vida. Aquí analizar el papel crítico que desempeñan los educadores como agentes de cambio en la transformación educativa, y los educadores son los pilares fundamentales del sistema educativo que tienen la capacidad de inspirar y guiar a los estudiantes hacia el éxito. Aprender a aprender, ser autodidacta, abordamos todo este tipo de enfoques que pueden ayudarnos a ser agentes de cambio, ¿no? Para motivar a los estudiantes a convertirse en aprendices de por vida. Así es que los educadores van a desempeñar un papel esencial en la transformación educativa y en la preparación de los estudiantes para el futuro. Su influencia va más allá del aula y pueden tener un impacto duradero en la vida de los estudiantes. Así es que la formación y el desarrollo profesional continuo son fundamentales para mantenernos actualizados y efectivos en el rol, además de inspirar a nuestros alumnos. Así es que en conclusiones, pues básicamente esta conferencia ha abordado temas fundamentales relacionados con la transformación educativa en el siglo XXI. Hemos explorado rápidamente las diversas dimensiones de la educación, desde el enfoque en habilidades del siglo XXI hasta la importancia de la responsabilidad social como personas y como sociedad, ¿sí? Así es que, pues básicamente estas visiones están revolucionando la manera en que preparamos a nuestros estudiantes en el futuro. Las propuestas, pues básicamente se desprenden tres, aquí escribo dos, pero hay una tercera. Los docentes deberán ser capaces de desarrollar estas mismas habilidades para la ejecución de su profesión, siendo necesario diversificarse, siendo tantos maestros como alumnos que tenemos. ¿Sí? Tenemos que estar observándolos a todos y tenemos que estar viendo cuáles son sus particularidades en cada uno de ellos. Esto nos lleva al segundo punto, que es el canal de aprendizaje y el estilo de aprendizaje que se pretenda desarrollar en los alumnos. No deberá estar enfocado en el que predomina en cada uno de ellos, sino que se requiere proporcionar más herramientas con el desarrollo de otros estilos y canales de aprendizaje que pueda ayudarlo a él a diversificarse, ¿sí? Por último, y es bien importante recordar que todos somos básicamente una mezcla de todos los maestros que nos han impactado, a pesar de mi edad y de estar con personas que tienen más o menos mi edad o que son más jóvenes que yo, pero en síntesis, que estemos con personas que somos de la misma edad y todos somos diferentes es porque tuvimos todos maestros diferentes y de una u otra manera nos inspiran y nos permiten ser lo que somos, cada uno dentro de nuestra particularidad, a pesar de tener la misma edad, a pesar de haber recibido la misma educación, a pesar de haber estado juntos, no sé, hasta en la misma carrera, pero estuvimos formados por otros maestros. Entonces, esta es la parte más importante de cómo nuestros maestros nos han inspirado y que nos han llegado tan hondo en nuestro ser, en nuestra persona, que aquí estamos. Muchas gracias por su atención y bueno, pues les dejo mi correo por si quieren ahondar en este tema. Es con minúsculas, aquí no me dejo ponerlo en minúsculas, pero es todo en minúsculas, ¿sí? Muchas gracias y hasta pronto.